¿Alguna vez has sentido que el amor de tu familia simplemente no era suficiente? ¿Qué pasa si, sin importar cuánto dieras, nunca fuera apreciado? Ashley siempre ha vivido a la sombra de su deslumbrante hermana Britney, recibiendo poco afecto de sus padres, ignorada e injustamente culpada por todo. Ashley trabajó duro para ganarse la vida, enviando dinero a casa con la esperanza de obtener aprobación. Pero cuando sus padres comenzaron a comparar sus contribuciones con las de Britney, acusándola de ser egoísta, Ashley se dio cuenta de que la estaban manipulando. Después de años de sentirse como una extraña, Ashley decide defenderse, enfrentando la dolorosa verdad sobre su familia y su propio valor. ¿Estaba mi familia bromeando? No podía creer la pequeña cantidad que mencionaban. Justo el otro día, mi teléfono había estado vibrando sin parar con llamadas de mis padres. Cuando finalmente contesté, comenzaron a gritar antes de que pudiera decir una palabra. Al principio, no podía entender lo que mi padre decía, dejándome completamente confundida. Más tarde, me di cuenta de que estaban furiosos por el dinero que decían que se suponía que debía enviar. Dijeron que mi hermana Britney les enviaba $112,000 al mes, mientras que me acusaban de enviarles solo 80. Pero eso no era cierto. Les había estado enviando $112,000 cada mes. Al igual que Britney, debes estar mintiendo, insistieron. Britney, con su carrera de modelo, gana más que tú, nos envía $112,000 cada mes. Estamos muy decepcionados de ti. Britney es tan considerada, refunfuñó mi padre, claramente molesto. Mi mamá se sumó a la crítica, quejándose de mi estilo de vida. ¿Crees que está bien vivir sola, gastando todo tu dinero? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella se preocupa mucho por nosotros. Suspiró pesadamente. Siempre supe que favorecían a Britney. Era hermosa, deslumbrante en realidad, y llamaba la atención donde quiera que iba. Mientras tanto, a menudo me ignoraban, me pasaban por alto y me comparaban con ella. La gente elogiaba su belleza, bromeando sobre lo sencilla que me veía a su lado. Desde temprana edad, quedó claro para todos que Britney estaba destinada al éxito, ya fuera en la actuación o el modelaje. Mis padres le prodigaban atención, siempre asegurándose de que tuviera la ropa más moderna y la inscribían en cualquier clase que quisiera. Por otro lado, yo me conformaba con ropa usada y no tuve la oportunidad de realizar ninguna actividad extracurricular. Britney creció malcriada y autoritaria, creyendo que lo que fuera mío también era suyo. Tomaba mis cosas sin preguntar y cada vez que protestaba, mis padres me decían: déjalo pasar. Ashley, es más joven, sé una buena hermana mayor. Descartaban mis sentimientos con tanta facilidad, siempre poniéndose de su lado. Con los años, este favoritismo solo se profundizó. En la escuela primaria, cuando Britney decidió que quería mi habitación, mis padres no dudaron en mudarme. Me desplazaron a la sala de estar, alegando que no tenía muchas pertenencias y que había suficiente espacio para que durmiera allí. La sala de estar, donde dormía entre viejos retratos familiares, se convirtió en mi nuevo dormitorio. Sintiéndome completamente ignorada y menospreciada, decidí dejar de enviar dinero a casa. Pensé que era hora de dejar las cosas claras. Soy Ashley, de 31 años. Trabajo en una empresa de procesamiento de alimentos, viviendo con el peso de ser la hija menos favorecida, mientras que mi deslumbrante hermana Britney, 6 años menor que yo, disfrutaba de toda la atención y el afecto que nunca recibí de nuestros padres. A pesar del trato frío y las duras comparaciones, seguí aferrándome al recuerdo de mis abuelos, que siempre me habían querido. Al crecer, mi nombre, Ashley, fue elegido por mi abuelo durante la vibrante temporada de primavera, cuando los fresnos estaban en flor. Amaba esas flores por su resistencia. De niña, me sentaba en su regazo, rodeada de su calor, escuchando sus palabras reconfortantes: Ashley, no importa lo difícil que se pongan las cosas, siempre puedes seguir adelante. Después de las dificultades, la felicidad florecerá de nuevo, como los fresnos en primavera. Esas palabras de mi abuelo se quedaron conmigo, especialmente durante los momentos más difíciles. A medida que crecía, se hizo evidente que mis padres me trataban a mí y a mi hermana Britney de manera muy diferente. Nunca me sentí realmente como en casa en mi propia casa. Cuando expresé mi sueño de convertirme en enfermera escolar y quise hablar sobre los exámenes de ingreso a la universidad, mis padres inmediatamente descartaron la idea. No podemos pagar las cuotas universitarias para ti. Piensa en tu hermana Britney. Necesitamos ahorrar para su futuro. Insistieron, aunque financieramente éramos una familia promedio, sin problemas de ningún tipo. Mis sueños fueron dejados de lado para priorizar las aspiraciones de Britney. Después de la escuela secundaria, mientras Britney se fue a una prestigiosa universidad, yo ingresé a la fuerza laboral, consiguiendo un trabajo en una pequeña y mediana empresa a unas pocas paradas de tren de su casa.
Finalmente, me mudé y alquilé un pequeño estudio cerca del trabajo. Fue un alivio estar sola, lejos de las constantes comparaciones y el favoritismo en casa. Britney, mientras tanto, floreció en la universidad y pronto fue descubierta por una agencia de talentos durante un viaje de compras con amigos. Mis padres estaban encantados, hablando constantemente de su carrera como modelo. Un día, Britney me llamó, su voz llena de emoción y gratitud. Le debemos todo a mamá y papá, dijo. Comencemos a darles $112,000 cada mes para mostrarles nuestro agradecimiento. La cantidad me sorprendió. $112,000 era mucho dinero y, si bien el modelaje podía pagar bien, yo solo ganaba alrededor de $66,000 al mes en mi trabajo. Si aceptaba, tendría que reducir drásticamente mis gastos e incluso entonces necesitaría encontrar ingresos adicionales. De mala gana, decidí aceptar un trabajo de fin de semana como guardia de seguridad en una obra en construcción. El trabajo pagaba bien, pero era físicamente agotador. Los veranos eran abrasadores y los inviernos amargamente fríos. Muchas veces pensé en renunciar. A pesar de las dificultades, continué impulsada por una mezcla de lealtad familiar y el deseo de no sentirme menos que mi hermana. En el fondo, me aferraba a las palabras de mi abuelo, esperando que después de estos tiempos difíciles, la felicidad volviera a florecer para mí, como los fresnos de la primavera. A pesar de los desafíos de equilibrar un trabajo exigente y los estudios de certificación con poco sueño, mis compañeros de trabajo mostraron una amabilidad inesperada. A menudo me compraban bebidas y comida, dándose cuenta del esfuerzo que estaba haciendo. Estaba haciendo todo lo posible para ahorrar dinero, reduciendo los gastos en comidas fuera y otros gastos innecesarios, pero alcanzar los $112,000 mensuales que prometí enviar a casa seguía siendo un desafío. Decidida a aumentar mis ingresos, decidí obtener una certificación profesional. Dediqué cada momento libre al estudio. Los días se difuminaban en una mezcla acelerada de trabajo y aprendizaje. En este horario agitado, perdí varias llamadas de mis padres. Cuando finalmente tuve un momento para devolverles la llamada, me encontré con una ira inmediata. «Eres horrible. ¿Qué piensas de nosotros?», gritó mi padre tan pronto como contesté, con la voz de mi madre haciéndose eco de un acuerdo en el fondo. Confundida, pregunté, «¿Qué pasa? ¿Están hablando del dinero que envío?». No podía entender su enojo. «¿Sabes cuánto está enviando Britney? $112,000. Y tú envías solo 80. ¿Te estás burlando de nosotros?», acusó mi padre. «Eso es imposible. Estoy enviando $112,000 mensuales», respondí firmemente, sorprendida por sus afirmaciones. «No mientas. Britney gana más que tú con su modelaje. Así que ella es la que nos envía $112,000 cada mes. Estoy realmente decepcionado de ti. Britney es tan inteligente», continuó mi padre, su tono lleno de decepción. Mi madre intervino, criticando mi estilo de vida y acusándome de no preocuparme por la familia tanto como Britney. Me quedé estupefacta, abrumada por la tristeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había habido un gran malentendido. Britney había sugerido que mantuviéramos nuestras contribuciones anónimas bajo el seudónimo Arcoiris. En ese momento, no me di cuenta de que el nombre artístico de Britney era Rain. Resultó que las transacciones de 80 centavos se habían registrado por error bajo mi nombre, Ashley, mientras que las contribuciones de $112,000 de Britney se acreditaron correctamente a ella. Antes de que pudiera explicar la confusión, mis padres dejaron en claro que no querían mis burlones 80 centavos. Colgaron sin pensarlo 2 veces. La ira y la traición que sentí hacia Britney fueron abrumadoras. Nunca había aclarado nuestro arreglo y ahora todo se estaba saliendo de control. Siguieron noches de insomnio, mi mente en confusión mientras me preguntaba si debía seguir enviando dinero. Decidí buscar el consejo de Tiffany, mi amiga de la escuela secundaria que trabajaba en una empresa de consultoría. Tiffany siempre había sido alguien en quien podía confiar para obtener consejos sensatos y honestos. Y sabía que ofrecería una nueva perspectiva. Cuando la encontré para almorzar, notó la angustia en mi rostro de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. Le conté sobre la situación con mi familia, explicando la confusión sobre el dinero. Después de escucharme, Tiffany hizo una pausa antes de hablar pensativamente. «¿Tus padres tienen dificultades financieras? ¿No tienen 80 años?», preguntó. Parecía tan sorprendida por la cantidad de $112,000 como yo. Y mencionó, «Parece que tienen deudas. Es dinero gastado en nosotras», respondí, explicando la naturaleza de las contribuciones. La perspectiva de Tiffany me ayudó a ver las cosas con mayor claridad. «Dices que es dinero gastado en ambas. Pero ni siquiera fuiste a la universidad».
¿verdad? ¿No es principalmente para Britney? Estaba señalando que mis padres todavía tenían sus propios ingresos y que parecía poco probable que de repente necesitaran tanto dinero. Tu papá todavía está trabajando también, ¿verdad? No hay necesidad de que envíes $112.000 al mes. Es inimaginable que de repente necesiten tanto cuando han estado bien durante tanto tiempo. Sus palabras me llegaron y me di cuenta de que tal vez debería considerar detener los pagos. Especialmente porque mis padres pensaban que mi contribución era solo de 80 centavos. Tal vez esa era su forma de decirme que no necesitaba continuar. Eres demasiado amable, Ashley, no deberías dejar que te pisoteen así, dijo Tiffany, su voz firme pero reconfortante. Su consejo realmente resonó en mí y decidí no dejar que la presión de mi familia dictara mis acciones nunca más. 3 meses después, mi teléfono sonó incesantemente una mañana. Era Britney, furiosa. ¿Por qué no has estado contestando tu teléfono toda la mañana? ¿Y por qué dejaste de enviar dinero por tu cuenta? ¿En qué estabas pensando?, exigió, su voz goteando frustración. Me sentí abrumada por sus acusaciones. La vida ya era bastante desafiante y el peso de su frustración se sentía demasiado. Pero gracias a Tiffany, había aprendido que las llamadas contribuciones financieras de Britney no eran realmente para ayudar a nuestros padres. En cambio, se trataba más de mantener su orgullo y mantener el estilo de vida lujoso de nuestros padres. Tiffany, que había recopilado información discretamente, descubrió que Britney estaba constantemente derrochando en ropa y cosméticos, quejándose a sus amigos. Mi hermana mayor es mi fuente de fondos. Así que dependo de su dinero. Últimamente he estado luchando porque no tengo dinero para mi hermana. Es posible que tenga que recortar los tratamientos faciales y los cosméticos por un tiempo. Ahora estaba claro que Britney me estaba usando y no iba a dejar que me culpara para que siguiera apoyando un estilo de vida que ni siquiera era necesario. Sabía que tenía que establecer límites, sin importar lo difícil que fuera. También salió a la luz que mi madre se estaba dando el gusto con marcas de lujo y mi padre no estaba trabajando, sino jugando, y mantener sus estilos de vida derrochadores con mi dinero ganado con tanto esfuerzo se sentía absurdo. ¿Crees que no sé que papá no está trabajando? Así que mi dinero no es necesario, ¿verdad? Los confronté más tarde. Mis padres se acercaron a mí después de que los pagos mensuales de $112.000 se habían detenido. Finalmente habían hablado con Britney, quien, entre lágrimas, admitió que no había estado ganando tanto como decía y que era una carga para su agencia de modelos. A pesar de su linda apariencia, carecía de talento para cantar o bailar, lo que dificultaba su éxito en la industria del entretenimiento. Sus trabajos de modelo eran esporádicos y mal pagados, a menudo para catálogos en línea económicos. La verdad de su situación condujo a un cambio brusco en las actitudes de mis padres. Hemos sido estrictos con Britney. No te preocupes y continúa enviando dinero como antes, dijeron sin pedir disculpas, exigiendo los 3 meses de pagos que había retenido. Su audacia me asombró. Incluso agregaron: nos hemos preparado durante 3 meses. Así que deposítalo cuando puedas. Eres confiable. Después de todo, su codicia implacable me impulsó a preguntarles más sobre su situación financiera. Algo que me había estado molestando. Escuché de Britney que había alguna deuda. ¿Es cierto?, pregunté, buscando claridad sobre los asuntos financieros de la familia. ¿Deuda? No hay forma. Cubrimos la matrícula con la herencia de tus abuelos, respondieron con desdén. Esta conversación reveló las profundas discrepancias entre lo que me hicieron creer y la realidad del panorama financiero y moral de mi familia. Quedó claro que necesitaba tomar decisiones basadas no solo en la obligación familiar, sino en una evaluación justa de las necesidades reales y la verdad detrás de la solicitud de dinero. Mi padre declaró con confianza que las afirmaciones de Britney sobre que nuestros padres tenían deudas eran simplemente falsas. Solo necesitamos un poco más para comprar, agregó mi madre casualmente, dado que creían que el salario de mi padre era suficiente. Era evidente que se las arreglaban bien financieramente sin necesidad de ninguna contribución mía. ¿Por qué papá no consigue un trabajo de tiempo completo entonces?, pregunté, sintiéndome cada vez más frustrada con la situación. Mi padre replicó bruscamente: ¿así es como le hablas a tus propios padres? No crié a una hija para que actuara así. Mi madre se hizo eco de su sentimiento. No necesitamos una hija como tú si vas a ser así. Luego amenazaron con usar los ahorros que mi abuelo había dejado específicamente para mí, diciendo: simplemente usaremos los ahorros de tu abuelo para ti. Ya no eres parte de esta familia. Expresaron su voluntad de cortar lazos por esto, lo que me dejó profundamente conmocionada y herida. Después de que se fueron, me derrumbé, sintiéndome completamente desechable y cuestionando mi valor para mi propia familia. Pasaron 3 meses de silencio antes de que mi timbre sonara inesperadamente.
Allí estaban mis padres y Britney. Dudé, pero abrí la puerta, desconcertada por sus apariencias desgastadas y cansadas, que contrastaban marcadamente con mi situación mejorada desde la última vez que me vieron. Había estado trabajando duro, estudiando diligentemente para obtener una certificación de consultora de pequeñas empresas, lo que aumentó significativamente mi salario. Tiffany me había ayudado a conseguir un nuevo trabajo donde ahora era líder de equipo. Disfrutaba de una vida laboral satisfactoria e incluso consideraba mudarme más cerca del trabajo a un mejor apartamento. ¿Qué pasa con el lujo?, preguntaron mis padres y Britney casi acusadoramente, al notar mi ropa más bonita y mi apariencia más saludable. Antes de darte el gusto con tales lujos, danos algo de dinero, exigieron, suplicando ayuda financiera como si tuvieran derecho a ella. Parecían desesperados, pero sin disculparse por sus demandas directas. Disgustada con su actitud, los confronté con los ingresos de papá y Britney. Pueden vivir cómodamente. ¿Qué está pasando realmente?, desafié. Britney, con lágrimas en los ojos, reveló sus continuas luchas en la industria del modelaje, que eran mucho más duras de lo que había dejado entrever. Había sido reclutada por otra agencia y decidió invertir una suma significativa para unirse, creyendo que impulsaría su carrera como actriz. Desafortunadamente, resultó ser una estafa y la agencia desapareció con su dinero, sin dejar rastro. En ese momento, un representante de una compañía de finanzas para el consumidor apareció en mi puerta, preguntando si estaba relacionada con mis padres. Habían rastreado mi dirección y estaban haciendo un seguimiento de una deuda. Resultó que mi familia había pedido prestada una gran suma de dinero con la esperanza de que la carrera de Britney despegara rápidamente. Además de eso, Britney había estado gastando generosamente en clubes nocturnos para aliviar el estrés, hundiendo aún más las finanzas de la familia. Me sorprendió su imprudencia e irresponsabilidad. Cuando el agente preguntó si era familia, respondí firmemente: no conozco a estas personas en absoluto. No tengo nada que ver con ellas. Fue una respuesta dura, pero una que necesitaba para protegerme del lío que habían creado. Este momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional sino legalmente, de los patrones destructivos de mi familia. Posteriormente, mis padres se declararon en bancarrota. Sus deudas fueron liquidadas, pero el precio fue alto. Tuvieron que vender nuestra casa familiar y mudarse a un apartamento modesto. A pesar de todo, lograron encontrar trabajo a través de una agencia temporal y se las arreglaban. Irónicamente, mi padre terminó trabajando en la misma obra en construcción donde yo había trabajado a tiempo parcial anteriormente. En su primer día, un compañero de trabajo lo saludó con: «Ah, es el viejo. Ayúdame aquí. Solía haber una joven aquí antes, pero renunció. Trabajó duro enviando dinero a sus padres. Me encantaría ver las caras de los padres que harían trabajar a su hija aquí». La expresión de mi padre se tensó al escuchar las palabras. Mientras tanto, la vida de Britney continuó en espiral. Habiendo abandonado sus aspiraciones de modelo, probó suerte en la escena nocturna. Su actitud egocéntrica no resonó con los clientes y fue despedida rápidamente de varios clubes. Finalmente, terminó ganándose la vida con un pequeño bar. Su imagen una vez glamorosa ahora se desvanecía. ¿Modelo? ¿Estás bromeando? Mírate en el espejo. Se burlaba la gente. La verdad de su declive era cruda y dolorosa. En cuanto a mí, finalmente corté lazos con mi familia, decidida a concentrarme en reconstruir mi propia vida y seguir adelante. 6 años después, me encontré en la boda de Tiffany, celebrada en una pintoresca capilla con vista al mar en Tampa, Estados Unidos. El vasto azul infinito parecía reflejar las infinitas posibilidades que tenía ante mí. Tiffany, que se había centrado en su carrera, se había enamorado de un colega y ahora aquí estaba, radiante de orgullo junto a su esposo. Durante la recepción, Tiffany se inclinó hacia mí, su radiante sonrisa iluminando la habitación. «Ashley, también deberías enfrentar tus sentimientos. Logro todo lo que quiero por mi cuenta y descarto rápidamente lo que no necesito». Su esposo agregó en broma: «No me tires. ¿De acuerdo?». Su amor e independencia eran inspiradores. La boda de Tiffany no era solo una celebración del amor, era una celebración de la libertad que ella me había ayudado a encontrar. La miré, llena de gratitud, y dije: «Tiffany, sé feliz, estoy realmente agradecida contigo». A medida que avanzaba la noche, Tiffany me presentó a uno de sus amigos. Ethan, era alto, bien formado, con una sonrisa encantadora, y dirigía una empresa de arquitectura. «Quería presentarte a Ethan, Ashley, sus personalidades son casi iguales», bromeó Tiffany, provocando risas entre nosotros. Ethan y yo congeniamos de inmediato. Compartimos una comida juntos y, mientras hablábamos y reíamos,
Sentí una sensación de emoción y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que algo nuevo estaba floreciendo dentro de mí. Como los fresnos que mi abuelo siempre había admirado. Mirando hacia el futuro. Sabía que quería abrazar tanto mi carrera como el amor. Viviendo la vida al máximo. Susurré en voz baja para mí misma. Abuelo. Por favor, sigue cuidándome desde arriba. Me aseguraré de florecer por completo. Con eso, una sonrisa se extendió por mi rostro mientras miraba hacia el futuro. Sabiendo que, sin importar lo que se me presentara, estaba lista para enfrentarlo, más fuerte y más decidida que nunca. El viaje emocional de Ashley ha sido largo y doloroso, moldeado por años de negligencia y favoritismo. Al crecer en un hogar donde su valor se medía en comparación con el éxito de su hermana Britney, Ashley se vio obligada a cargar con la carga emocional de ser constantemente ignorada. El marcado contraste en el trato de sus padres, elogiando a Britney mientras la ignoraban a ella, creó un profundo sentimiento de inferioridad y resentimiento. La decisión de Ashley de dejar de enviar dinero a casa es un momento crucial en su crecimiento psicológico. Refleja su decisión de recuperar el control sobre su vida y sus emociones. Finalmente defendiéndose ante la explotación. La presión que Ashley sintió para satisfacer las demandas financieras de sus padres. A pesar de sus propias luchas, la llevó a esforzarse al límite, incluso aceptando un trabajo físicamente exigente como guardia de seguridad. Esto muestra su profundamente arraigado sentido del deber y su deseo de demostrar su valía. No solo a su familia, sino a sí misma. Darse cuenta de que las demandas financieras de su familia se basaban en las afirmaciones exageradas de Britney, junto con el consejo de Tiffany, fue el punto de inflexión. Iluminó la dinámica malsana y la explotación que Ashley había estado soportando. El apoyo de Tiffany sirvió como catalizador para la decisión de Ashley de dejar de permitir los comportamientos destructivos de su familia. La confrontación de Ashley con su familia y la posterior ruptura de lazos marca un cambio profundo en su mentalidad. Deja de buscar la validación de su familia y comienza a priorizar su propio bienestar. Esta transformación psicológica es esencial para su curación. A medida que Ashley avanza, el apoyo de sus amigos y la oportunidad de abrazar su carrera y nuevas relaciones, como la de Ethan, simbolizan el florecimiento del verdadero yo de Ashley. ¿Crees que la decisión de Ashley de dejar de apoyar a su familia fue la correcta, considerando los años de negligencia emocional?